intención de poder acompañarte a donde vayas y no sientas que eres el único o única que ríe, llora, sufre, se enamora, fracasa o triunfa en esta vida. Este espacio lo convertimos en nuestro bar de confianza para poder desahogarnos. Soy Rodrigo Sear y bienvenido a Soy Mi Fan, porque si tú no te echas porras, entonces ¿quién lo hará? Let's get started. Aló, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas al capítulo número 207 de Soy Mi Fan. Yo soy Rodrigo Sear y qué placer una vez más estar pues escribiendo esta historia juntos. No saben lo grandioso que llega a ser aquí. Entonces, creo que ya les he dicho, pero se los vuelvo a reiterar. Grabar un capítulo para mí es como ese amor propio, reconectar, estar en el momento. Entonces a veces con tanto ajetreo, con tanta prisa, creo que hace falta. Entonces hoy me siento muy feliz de ello. Tengo una súper invitada, ahorita van a saber de quién se trata y creo que también a ahondar sobre un tema bastante importante, ¿no? Bastante algo que hay a veces situaciones en la vida que las damos como por hecho y de repente como que no nos sentamos a hablar y poder desmenuzar el tema y poder ver también cómo las personas viven ciertas situaciones que para nosotros pueden ser muy lejanas, muy lejanas y muy ajenas, pero de repente pues está en medio la vida. Entonces van a saber un poquito más en esta cuestión a través de una mirada de mi super invitada, pues ver también esta cuestión, cómo vive su día a día. Entonces ahorita les voy a decir parte de su semblanza y ya ahondando un poquito en esta cuestión, pues creo yo que algo, y ahorita mi invitada me va a desmentir, algo de lo que yo siempre me estresa y de repente como esta cultura, hay cosas y reglas que se dicen entre comillas o más bien que no se dicen pero que están preestablecidas y creo que una de ellas es cuando estamos de repente en medio del tráfico y se escucha una sirena. Y esa sirena pues implica algo, hay una emergencia porque va a atender un caso pues de vida o muerte y de repente me estresa que los carros no se mueven, pero en Querétaro logré ver mucho también eso, #Visit Querétaro, que amo Querétaro, pero que yo creo que también al ser pues más pequeño en comparación de Ciudad de México, no tomas como esa disciplina, más esa empatía, más esta parte de me hago a un lado porque debo darle paso a una ambulancia. Entonces desde ahí como que digo, bien, perfecto, me súper encanta, pero pasa y te olvidas, vuelves a subir la música sin saber quiénes van ahí. Entonces yo creo que ahorita en el tema de hoy, ¿no? Lo que una paramédico ve y nadie más nos cuenta, pues creo que hoy lo vamos a ahondar. Entonces ahorita sí, entro con la biografía y la semblanza de mi super invitada. Al final, como ya se acostumbra, Soy Mi Fan, voy a decir el nombre completo, pero bueno, les cuento. Entró a Cruz Roja Mexicana a los 17 años, estudiando enfermería. Posterior a eso estudió técnico en atención médica, prehospitalaria. Ama ser paramédica y si volviera a nacer, volvería a ser paramédica. Ha trabajado en la Cruz Roja Mexicana, Caminos y Puentes Federal, la CAPUFE, y en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Entre sus hobbies es dar clases de enfermería y de paramédico, impartir cursos de primeros auxilios y brigadas de protección civil. Este 2026 cumple 5 años en el Tecnológico de Monterrey trabajando aquí y pues prácticamente fue algo que nos unió, así que el día de hoy le doy la bienvenida a mi querida Claudia Verónica Maya Rodríguez. Mi querida Clau, ¿cómo estás? Bienvenida. Al contrario, un gusto, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, siéntete en tu espacio, esto es para que también podamos conocer y justamente quiero que arranquemos con esto que sí es cierto, ¿no? Uno pudiera decir, y es una cultura de poder decir, escucho una sirena y me hago a un lado, pero yo creo que no, y todavía nos falta mucho eso. Sí, todavía falta mucho. Incluso hay veces que los carros dicen, no lleva paciente, pero no se ponen a pensar que no es el hecho de llevar a un paciente arriba en una ambulancia, sino que a lo mejor apenas vamos por el paciente. Okay. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Sí, no, definitivamente sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a entrar con esta charla que ya estaba muy emocionado de poderla tener contigo. ¿Cuándo dice Clau, esto es lo mío? O sea, definitivamente yo creo que el rush del día a día, de todo lo que has visto, pero ¿cuándo ves que en este propósito y en este fin
ser paramédico era para ti? Lo supe toda la vida. Yo desde pequeña amaba escuchar el ruido de las ambulancias, me llamaba mucho la atención el área de la salud. A lo mejor de pequeña no tenía todavía como que bien definido en qué lugar, enfermería, médico. Mi papá me decía que fuera médico, pero yo decía que médico no. A lo mejor no tenía bien definido en qué lugar y empecé con enfermería en la Cruz Roja. Cuando entré ya estaba por cumplir los 17 años y fue ahí donde en alguna ocasión me mandaron a un traslado programado de un paciente y de regreso ya cuando veníamos sin paciente nos encontramos un atropellado. Entonces recuerdo que se bajaron los compañeros de la ambulancia y lo primero que me dijeron es quédate ahí porque tú no sabes. Y yo dije, ¿cómo que como enfermera no voy a saber? Entonces volteé a la ventanilla de la ambulancia y observé lo que estaban haciendo y ahí fue cuando me di cuenta que realmente no sabía. Dije, no, enfermería no tiene nada que ver con paramédico y yo quiero ser paramédico. Entonces fue ahí el momento exacto donde dije, este es mi lugar dentro del área de la salud, el ser paramédico, el ser técnico en urgencias médicas. Ahí fue donde descubrí que era mi lugar. Y entonces empecé a estudiarlo y ya me quedé de ahí en la Cruz Roja. Ya supe que enfermería no era mi lugar, aunque amo también la enfermería, pero mi lugar es ser paramédico. Wow. Oye, y por ejemplo, en este inter donde pasó esta situación de la persona que habían atropellado, cuando llegaste a pensar de, sí, no sé, ¿qué te llegó a impactar? O sea, ¿qué aprendiste ahí o qué viste cosas que a lo mejor ni por tu mente te pasaba en cuanto a la reacción por tratar de salvar la vida a alguien? Fíjate que lo que me impactó mucho fue que todavía estaba debajo del microbús, así le llamamos allá en la Ciudad de México. Entonces estaba todavía esta persona debajo del microbús y el ver cómo mis compañeros se metieron, hicieron la extracción, eso a mí me impactó mucho porque dije, o sea, tuvieron que meterse debajo del microbús, sí, claro. Inmovilizar al paciente, atenderlo y extraerlo. Entonces es algo que como enfermería, pues nunca voy a experimentar. ¿Por qué? Porque es distinto. Por mucho que esté yo en la sala de urgencias, sí, claro, ya recibes al paciente. Pero enfermería no está en la escena. No está en la escena, no está en el lugar donde fueron los hechos. Algo que me gusta mucho de un médico que trabajaba en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, me decía, es que tú eres mis ojos en el lugar. Tú eres mis ojos en la escena, entonces tienes que decirme qué fue lo que pasó, cómo estuvo el vehículo y bueno, eso a mí me encanta. Oye, jamás la había visto con esta parte y lo que dices es tan cierto porque es el primer encuentro en donde una persona que a lo mejor cuando necesitamos como el servicio, estás desbordada por la situación. Y las primeras personas que vienen al final también hacen esta contención emocional de decir sí, 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 te apoyamos y llegan. Creo que el llegar ahí a una persona es checar todo, sí es cierto, o sea, no llegan directamente aquí, tienen que tomar como ciertas cosas y esto que te decían es muy valioso, son los primeros ojos. Sí. ¡Guau! Sí, sí, sí. Porque ya cuando llega acá al hospital, pues ya definitivamente, ya, y en esta parte van a hacer, o sea, ya digamos, se le atiende a la persona y de repente se hace como el reporte en este inter de algo que tenga que saber cuando llega al hospital que ustedes vieron y que sea muy importante mencionarlo? Sí, claro, cuando nosotros entregamos al paciente, damos lo que son los datos del paciente, el mecanismo de lesión en el caso de que sea por algún accidente o naturaleza de la enfermedad en caso de que sea un paciente clínico y dentro de esos datos también obviamente todas las intervenciones que nosotros como paramédico tuvimos hacia el paciente. Hay muchos médicos que cuando es por vamos a hablar de un choque, incluso nos piden foto. ¿Cómo quedó el vehículo? O cuánto tuvo de hundimiento el vehículo, porque más o menos de ahí nos damos nosotros una idea de las lesiones que pueda llegar a tener el paciente. ¿Cuántas personas llegan a ir en una ambulancia? Mira, yo tuve varios años, trabajé yo en Cruz Roja y me tocaron varias guardias de lunes a jueves por lo regular, nada más mi operador y yo. No. Solamente. Entonces, entre los dos, pues teníamos que hacer todo. Fines de semana, te estoy hablando de cuando trabajaba en Cruz Roja,
fines de semana que por lo regular ya el jueves empiezan a llegar por ahí los voluntarios, pero lo que es viernes y sábado, las guardias ya están más completas, ya llegan a ver incluso hasta 4 personas en la ambulancia. ¿Y por qué? Porque ya van más voluntarios, pero de lunes a viernes en aquel entonces sí éramos nada más mi operador César Avilés y yo. Wow, está Sí. impresionante. Claro, quiero hacerte una pregunta que desde que decía en esta parte hablamos del mantenerte firme porque eres esta persona que ayuda y a una persona entre la vida y la muerte. ¿Cómo controlas tus emociones cuando vas, digamos, en el camino a una emergencia en donde tienes información y tienes desde un me imagino esto hasta cuando llegas a los hechos y ves algo completamente que a lo mejor te sobrepasa? ¿Cómo gestionas ahí tus emociones ante esta situación? Mira, yo creo que eso lo va dando la experiencia, porque te soy bien honesta, cuando yo era estudiante y empezaba a subirme a las ambulancias, o sea, llega un acúmulo de emociones que dices, ¿cómo las voy a controlar? Pero en ese momento te respalda el decir, bueno, soy estudiante, estoy portando el uniforme de estudiante y mis compañeros que ya están graduados, ellos son los responsables, ¿no? Entonces como que deslindas la responsabilidad, pero aún así o sea, te impresiona. Ya cuando tú estás del otro lado, Ujú. que ya no eres estudiante, pues yo creo que con el paso del tiempo, del paso de los servicios, ya vas regulando esas emociones. Algo bien importante es que por ahí alguna ocasión me dijeron que nosotros los paramédicos somos adictos a la adrenalina. Y sí, Y la sí. adrenalina, en el momento en el que estás tú, que llegas a la escena, pues te hace actuar, te hace tomar decisiones rápidas y realmente pues se trabaja a mucha presión en esto. Wow, oye, ¿tienes una historia que te haya llegado, o sea, que recuerdes y que digas, oye, después de tantos años en lo que has estado aquí en esta experiencia y que hoy sale esta pregunta, ¿hay una historia que te llegó en lo profundo del corazón que nos pudieras compartir? Hay muchas, muchas. Si yo te platicara, no sé, todos los servicios que he tenido, que he visto, alguna en especial fue en algún momento nos llamaron, esto fue en La Roja, nos llamaron para acudir a un anexo por un intento de suicidio. Entonces, a la llegada estaba un chico en el baño totalmente ensangrentado, había un charco hemático ya muy grande, él había roto la ventana y con un pedazo de vidrio se hizo una herida en el abdomen, entonces llegó a lesionar el hígado. Tenía una hemorragia interna y aparte del charco hemático. Ella estaba muy mal porque aparte se encerró y entonces hasta que se percataron ahí en el anexo de que pues faltaba, no estaba, en lo que lo buscaron, abrieron el baño y demás, pasó mucho tiempo. Cuando estábamos ya camino a la ambulancia, recuerdo que abrió sus ojos y me dijo, ¿cómo te llamas? Le digo, Claudia Maya. Y me dice, no me quiero morir. Ya me No. arrepentí de haber hecho esto. Ayúdame, no me dejes morir. Y entonces yo estaba atendiéndolo y ya casi para llegar al hospital me dice, Claudia, no voy a resistir. Ya es mi momento, es mi final. Quiero por favor que tomes mi mano y que me ayudes a hacer una oración. Y No. entonces, en ese momento ya había hecho las intervenciones que yo necesitaba hacer, tomé su mano y empezamos a orar a bordo de la ambulancia. Cuando llegó, lo entregamos vivo, pero a los pocos minutos en lo que yo llenaba mi formato de atención, escuché que falleció. Entonces, como que es la historia más impactante porque ese chico buscó de Dios antes de morir Sí. y como que fui el medio, ¿sabes? Entonces, yo en ese entonces pues no estaba, a veces no estás muy apegada a alguna religión o a veces tu fe anda como que Ujú. medio fallando y que alguien te pida, te quedas sin palabras. Entonces empecé a orar lo que salía de mi boca. Wow, qué Sí. fuerte. Oye, y ya cuando, por ejemplo, aquí, en este caso, cuando ya ves que parte y todo, ¿cómo fue tu, o sea, en esta parte donde a lo mejor, pues en el fondo sabías la gravedad del asunto y que era, en esta cuestión, llegaste a tener como un diálogo interno en decir, descansa, ya hablamos, Sí, ya te sí, ayudé sí, a sí. rezar, pero, Sí, de hecho yo cuando él estaba en la sala de shock,
Pues yo lo veía como ya estaban interviniendo todos los médicos. Volteó, me vio, Ay, no. le quitaron una pulsera que me pidió que le regalara en la ambulancia durante el camino. Yo traía una pulsera que decía Dios es mi esperanza. ¿Cómo Entonces me pidió que si se la crees? regalaba, me la quité en la ambulancia, se la puse. Y cuando estaba ya en la sala de shock, ya vi cuando le cortaron la pulsera, volteó y sí, con la mirada, siento que sí me dijo un adiós. Entonces, Ay, oye, qué fuerte. sí, 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 sí. Wow. Y han Mira sido eso de la muchas. pulsera. Sí, sí, sí. Sí, Wow, que muchas gracias por compartir, mi querida Clau. En esta parte siempre me gusta, ¿no? Mucho decir a veces que en medio del caos hay cosas que la gente no notamos cosas porque estamos justo en medio del caos. Y ustedes desarrollan este sexto sentido por lo que dices del detalle. ¿Qué es esa parte que nosotros ni notamos en medio de un caos, en medio de una emergencia, en medio de que el tiempo es oro? ¿Cuál es ese detalle que también ustedes se fijan de un entorno, pues sí, incierto para nosotros? ok, pues lo primero que nosotros nos fijamos cuando llegamos a la escena y que mucha gente no se fija, como bien lo mencionas, es la seguridad de la escena, o sea, todos los peligros potenciales que aún se encuentran en la escena. Mm, Mucha gente se ciega y dice, ah, una volcadura y se atraviesa y empieza a querer ayudar, pero no se da cuenta que puede haber cosas a lo mejor simples que pueden llegar a provocar incluso más lesionados o hasta más muertos. Por ejemplo, el derrame de combustible en alguna escena, ujú, tan solo el parar el tráfico. ujú. Tan solo el parar el tráfico es algo súper importante. Yo ahí tuve experiencia cuando trabajaba en Caminos y Puentes Federales. Ok, Pues Capufé. sí, sí, en Ajá. Capuje, imagínate, a veces los servicios eran saliendo de una curva, en una pendiente, entonces vienen camiones muy pesados y el hecho de asegurar primero nosotros nuestra escena para poder ayudar a las demás personas. Porque si no hacemos eso, nos podemos accidentar, nos puede pasar algo y la ayuda se retrasa. Entonces, creo que eso es lo que vemos nosotros primero y que la demás gente se hace como un túnel y no lo ve. Sí, es cierto. Y mira, aquí te quiero Sí. compartir que hace unos años, en Ciudad de México, sobre circuito interior, de repente íbamos así, ¿no? Como súper relajados y justamente como en una curva, pues lo que es circuito, ¿no? No tan prolongada, pero que sí perdías como un poco la visibilidad de que había más adelante. Uh-huh. Nos pasa que ya cuando vamos viendo, justo acaba de pasar así, con microsegundos, un choque, pero del carro al que chocaron, digamos, iba llenísimo, y era una familia. Entonces como que todos con el rush se bajaron porque como que alguien vio o todos fueron conscientes de que pues podía llegar otro carro a impactarlos. Entonces así de repente nos frenamos, me acuerdo que puse el intermitente, empezaron a poner más de intermitente, pero todos ya estaban así en medio, exponiendo hasta su vida y agarraron lo que tenían en el carro para decir. Pero me acuerdo que ya cuando pasa eso, nos detenemos y de repente nos bajamos con este afán de ayudar, entendimos cuál fue todo el contexto. Y el contexto es que este carro había atropellado a una moto, bueno, había aventado a un motociclista y era una pareja. Entonces Okay. lanza a los motociclistas y de repente, cuando nos acercamos, o sea, yo me acerqué así como con la familia, la chica no reaccionaba y el motociclista voltea y me dice, ¿por qué nos hiciste eso? Pensando que yo era. Pensando que eras tú. Ay, no, no sabes el estrés porque de repente el señor dijo, no, yo quien te aventé fue yo. Uh-huh. Y se le fue. Y Uh-huh. sabes, fue como esa parte de que no supe qué hacer. Y pues lo que importaba era la vida de la persona que estaba inconsciente. Claro. Entonces, ahorita que dices, me hizo muchísimo sentido porque no midieron el peligro de lo que había, simplemente estaban deteniendo el tráfico para evitar algo más grande. Sí, y también algo que mencionas tú ahorita, dices que cuando llegaste te estaban culpando a ti. Un Sí. riesgo también que nosotros tenemos en la escena muchas veces son los mismos familiares. Ay, Los no. mismos familiares del lesionado o de la persona enferma, porque hay veces que obviamente está el accidente, está la situación y uno piensa que pasan horas, ¿no? El tiempo pasa muy lento para que llegue una ambulancia. Entonces, muchas veces a la llegada ya están enojados, ya están alterados y también es un riesgo para nosotros muchas veces el familiar del mismo lesionado. Híjole. ¿Y te ha Sí. pasado eso cuando de repente, pues
te defiendes en decir, oye, yo estoy aquí siendo tu aliado porque pues quiero que esté bien tu familiar. ¿Sí te ha pasado? ¿Te has enfrentado? Sí, nos ha pasado. Es muy seguido que pase eso. ¿Y cómo lo regulas? ¿Cómo te regulas en esa parte? Me encanta, Clau, porque al final tienes que regularte hasta un buen en todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. Pues aquí es mucho trabajar en equipo. Ujú. Si entre más, bueno, entre más grande sea la cuadrilla, pues es mejor porque vamos delegando funciones. Eh, yo recuerdo mucho, tengo un servicio donde había una pequeña que murió por asfixia, 2, 3 años, y la mamá quedó en shock completamente. Me dicen que la niña, bueno, refiriendo ahí, los testigos refieren que la niña más o menos murió como a las 10 de la mañana y a nosotros nos hablaron a las 9 de la noche, ya que llegó el papá. Y entonces el papá estaba en crisis, pegaba con el puño en las ventanas, en las pantallas de su casa. Y entonces aquí fue mucho trabajo en equipo, ¿sabes? Ese día lamentablemente íbamos dos, iba mi compañero y el operador y yo. Y él se encargó, me dice, ¿sabes qué? Espérame, yo junto con los policías voy a hablar con el papá y tú vete a valorar a la pequeña. Todavía no sabíamos que ya había muerto. Entonces, es mucho trabajar en equipo. El ver el riesgo y el cuidarnos unos a los otros también implica mucho. Oye, está fuertísimo. ¿Y cuántas Sí, horas habían pasado? sí. Pero la mamá estaba en Ay, shock, ¿eh? sí, sí, Con su sí. pequeña en brazos, abrazándola y estaba en shock su mami. Sí. No, está súper fuerte. Oye, mi querida Clau, y en este viaje de emociones que tienes, yo creo que tenías así muchísimo, y seguro que tienes también ahorita aún en la parte educativa, ¿no? Pues porque eres como el ángel del TEC también, esta cuestión, ante alguna emergencia, ¿cómo te regulas? ¿Cuáles son esos momentos de Clau donde dice, hoy quiero ver una película, hoy quiero dormirme, hoy quiero no hacer nada, hoy quiero estar conmigo? Mira, a mí me desestresa mucho manejar en carretera, me Ah, ¿te encanta. desestresa? Sí, Y yo, sí. vámonos a Cancún. Vámonos. Sí, me desestresa mucho. Manejar en Guau. carretera, escuchando música con mis hijos, eso me desestresa bastante. Había ocasiones en las que había servicios muy fuertes. Ujú. Llegaba, le hablaba a mi hija, la más grande, y le decía, ¿sabes qué, Anaí? Eh, Pongan en una mochila ropa para 2 días. Vámonos. Mamá, ropa de frío o de calor. No lo sé, no sé a dónde Ay, vayamos. qué Sí, y padre. pasaba por ellas a la casa. Hay veces que ni siquiera me bajaba yo a quitarme el uniforme. Vámonos. Se subían y nos íbamos. Lugares cercanos de la Ciudad de México, Hidalgo, Cuernavaca, Pachuca, Puebla. Y nos íbamos. Entonces, a mí me desestresa mucho eso. Que Oye, está déjame, padrísimo. que déjame decirte que el deber ser sería tomar terapia. Eso Ujú. sí, o sea, sí sería que nosotros tuviéramos una terapia, pero yo creo que pocos lo llegan a hacer. Yo en lo personal, en tantos años de experiencia, solo una sola vez tuvimos un servicio muy demandante, muy Ujú. frustrante. De hecho, por ahí está también en las redes ese servicio todavía. Y toda la guardia estábamos en shock. Hubo niños involucrados en ese servicio. Un tráiler impactó una camioneta, la saca del camino, ese servicio lo cubrí en Capufe, la saca del camino, pero el tráiler queda como encima de la camioneta, el tráiler cargado. Y en la camioneta estaban niños aún con vida. Entonces sacaba una niña su manita y lloraba pidiendo que le ayudáramos. Lamentablemente en ese servicio nadie vivió. Entonces fue la única ocasión que nos mandaron como a una especie como de terapia por el evento del estrés postraumático. ¿Cómo Sí. crees? Entonces, ha sido solo una vez a la que he ido, pero el deber ser sería tomar terapia. Sí, pues claro, es que Sí, imagínate, como sí. dices, hay situaciones en las que te sobrepasa, ¿no? Y como dices, y en esta parte entonces pedía como ayuda y todo, y al final del día, pues un camión y un tráiler pesadísimo, pues en lo que llegaba todo ya después, ay, Más no. que nada las condiciones del terreno no eran adecuadas como para que bajara una grúa hasta ese lugar, porque era como un barranco, Híjole. y pudiéramos levantar el tráiler para poder sacarlos. Sí. Que todo esto hubiera tenido que ser lo más rápido posible. Sí, Ese claro. servicio salió a las 11 de la mañana y terminó como a las 3 4 de la mañana del otro día. ¿Cómo O sea, todo el día crees? en la escena, toda la noche. Sí.
Oye, mi Clau, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál crees que es el mito que la mayoría de las personas tenemos de un paramédico? Y hoy desmitifícalo. Ok, yo creo que hay dos principales. Uno, de que los paramédicos no sentimos. Tienen Mm, como que la idea de que no, los paramédicos ya son fríos, no sienten, llegan a la escena y no ven la muerte ya como algo muy normal. ujú. Yo creo que eso es un mito, porque sí sentimos, incluso hay servicios que sí nos llegan a pegar varios días. Ese sería uno de los mitos. Y el otro sería de que los paramédicos llegamos directo a las carteras, celulares y joyas y Ok, demás. ese punto está bien Sí, sí, importante. sí, Ok. sí, digo, a lo menos yo en lo personal, lo que importa es ayudar a la persona. Y sí me he llegado a sentir mal cuando está lesionado y llego y lo primero que hace es como de, guardo mi Es mío. cartera, guardo esto y Ujú. tranquilo señor, mi nombre es Claudia Maya, no estoy aquí para robarle, vengo a ver cómo está. Entonces yo creo que también eso es uno de los mitos. Habrá a lo mejor quien sí lo haga, pero Ujú. siento que esos son los dos más. Híjole, no, en esa parte sí está feo, ¿no? Como es a lo mejor en Sí. esta cuestión y a lo mejor algo que yo he visto, ¿no? De repente en carreteras de la famosa rapiña, ¿no? Que de repente tienen como un tráiler y hasta se llaman y van y al final cuando llega el paramédico pues llega a atender, como dices, el foco es la vida Exacto. y al final puede ser como muy fácil responsabilizarse, ay, pero es que yo tenía esto, yo tenía aquello, entonces eso creo que no está padre. Y ahorita... Ya me encantó ahorita que dices, ¿no? También conocer una faceta de Clau la mamá, ¿no? Porque te vemos como a lo mejor Clau, la persona que sabe actuar, que ayuda a salvar vidas, que sabe qué hacer en un momento de emergencia, pero hoy tenemos a Clau la mamá. Hoy también cómo logras permear en tu familia esta cuestión que va y que vuelvo a hablar desde donde inicié el podcast, ¿no? De esta cultura de ver de abrir y ceder el paso, de poder también quedarte a ayudar cuando puede estar en la posibilidad, de repente ver algún accidente y no hacernos el que, ay, pues ya alguien marcó. Ujú. No, eso a veces como que digo, ah, pues ya alguien marcó. No, o sea, porque, ¿cómo tratas de acompañar a tu familia? ¿Cómo trato de acompañar a mi familia? Mira, yo fui mamá muy chica. Ok, Yo fui mamá a los 18 años. ok. Ya mi niña ya tiene 24. Wow, qué La padre. más grande. Ajá, Y la verdad es algo muy difícil, ¿eh? Sí es algo difícil. Creo que de algo que a lo mejor me culpo, y lo tengo que trabajar, lo tengo que trabajar muy bien, es de que muchas veces, ¿cómo es que Claudia está ayudando a personas que no conoce y en casa están sus pequeñas, esperándola? wow. En casa no sabemos cómo están las pequeñas. Entonces, de algo que me culpo quizás es de que pues las jornadas laborales son pesadas como paramédico. La mayoría son turnos de 24 por 24. Yo tuve la fortuna de tener turnos de 24 por 48. Ok, Pero 24 trabajas y y 48 48 descansas. descansas. Descansas entre Órale. comillas, sí. Ujú, ¿Por qué? Porque lamentablemente los sueldos son muy bajos. ujú. Y entonces, pues para poder sacar adelante una familia, pues requerías de otro trabajo. Esas 48 horas que descansabas, pues requerías de, a lo mejor sales de Capufe, pero ahora te vas a, no sé, a hacer alguna vida, ¿no? A capacitar o te vas a algún otro lado, a la escuela, a dar clases, para tener unos ingresos extra. Entonces, siento que mis niñas crecieron solas. Anaí, principalmente la más grande, siento que fue la que creció más solita. Y el hecho de haber llegado, bueno, cambió mi vida cuando yo me fui a vivir a Italia por la pandemia. Ok. Me agarró la pandemia por allá. Ujú. Y entonces, cuando yo regreso, pues yo tenía que buscar un trabajo. Y fue que tuve oportunidad de trabajar en el Teletón. Wow. Entonces ahí el horario cambió. El horario ya fue de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces para mí estaba súper porque yo toda la tarde ya estaba con mis pequeñas. Ya había acabado esa jornada tan estresante de trabajo de 24 horas. Y ya después cuando llegué aquí al TEC, lo mismo. O sea, es un horario donde a mí me permite ser y trabajar en lo que amo, que es paramédico, y me permite ser mamá, que también es algo que yo amo.
Entonces, por las tardes me quito el uniforme y soy mamá al 100%, y por las mañanas, pues aquí ayudando aquí a mis niños del TEC, les digo. Ay, qué padre. Pues mira, yo te quiero agradecer de primera mano porque sí me ha tocado esta cuestión del apapacho, de oye, me siento mal y de saber que ahí estás. Así que te agradezco porque efectivamente, pues creo que es algo, pues sí, un propósito bien bonito, ¿no? El poder ver por más personas, el poder saber que cómo poder ayudar desde tu zona, desde algo que sabes, pero también desde algo que amas. Así que no sabes lo mucho que te agradezco, querida Clau. Ahorita, algo para ya ir cerrando nuestro capítulo, ¿qué le pudieras decir a las personas también en esta cuestión donde ahorita seguro se van movidos y movidas y que digan, órale, ¿no? O sea, me dejas a mí también como pensando en muchas cosas de manera positiva, ¿no? De cosas que no tenía ni en el radar. Pero también esta cuestión de a veces cómo nosotros sí poder ser testigos activos, pero también cómo poder ayudar desde nuestra zona, donde a lo mejor no tenemos este conocimiento. Dices también de impartir esta cuestión de primeros auxilios. ¿Hay algo que nos pudieras decir a una persona que pues hasta se marea por una inyección? Pues mira, ayudarían mucho haciendo una llamada al 911 de manera adecuada. Okay. Porque también eso es a veces otro obstáculo, el hecho de que las personas están alteradas y no saben cómo realizar una llamada de emergencia. Entonces eso va retrasando la atención. Y cuáles son los datos, sabiendo datos básicos que nos van a pedir, ¿no? Entre qué calle y qué calle estás. Hay veces que nos dicen, estoy afuera, la casa es una casa de zaguán blanco, afuera hay un árbol. ¿Cuántas casas no hay de zaguán blanco con un árbol, no? Uh-huh. Entonces, eso ayudaría mucho, aunque digan, es que a mí yo me desmayo hasta con una inyección, no es necesario a lo mejor que estés ahí, pero sí el saber llamar adecuadamente a la ambulancia, con eso ayudan y aportan su granito de arena, por así decirlo. Me parece perfecto, mi querida Clau. Pues no lo anotamos. Definitivamente te agradezco enormemente. Muchas gracias. Algo que yo agradezco hoy en día y que quiero mencionar mucho siempre al final de cada podcast es gracias por regalarme tu tiempo, porque el tiempo es bien valioso, ¿no? Así que te agradezco eternamente. ¿Algo más que quieras agregar ya para poder despedirnos de este capítulo? Pues también te agradezco mucho, amigo. Sabes que te quiero mucho y ahí voy a estar igualmente para ti en el consultorio. Muchas gracias. Así que este fue el capítulo número 207 de Soy mi fan. Yo soy Rodrigo Sear y antes de que diga el bye, quiero que me ayudes con el bye. Okay. ¿Va? Entonces, esto fue todo y nos vemos hasta la que sigue. Bye. Colorín colorado, este podcast se ha terminado. Yo soy Rodrigo Sear y nos vemos muy pronto.